Buenos días. Entonces, la clase pasada se quedaron el cronograma de inversiones, si no recuerdo mal. Sí, profe. A ver, espérenme un tantito. Un momentito, nada más termino de ponerles algo. Ya casi, esperen. Bueno, ahorita acabo de ponerlo. Entonces, ya vimos lo que son las inversiones, el cronograma de inversiones. Ahora vamos a revisar lo que es la depreciación y amortización. La depreciación consiste en la pérdida del valor de los activos que ocurre a través del tiempo. Esa pérdida de valor se debe o está causada por el uso, el desgaste
de los activos, todo lo que usen se va a terminar, a dejar de funcionar en algún momento y se tiene que reemplazar. Y también porque con el tiempo se vuelve obsoleto. El ejemplo típico son las computadoras, ¿no? Una computadora de hace 10 años difícilmente va a poder funcionar con los programas actuales. De hecho, si ustedes tienen en una computadora un Windows 10 y quieren actualizarlo a Windows 11, una parte de las computadoras no tienen un chip que hace que ya exige Windows 11, entonces ya no se pueden actualizar. Es el caso de la que estoy usando, ¿no? Entonces ya por ese avance tecnológico se están volviendo obsoletas las cosas. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Y que aparte también está el fenómeno de obsolescencia programada, ¿no? Que las compañías tienden a hacer que se vuelvan obsoletos más rápido para vender más. Pero eso ya es otra cosa. Entonces, por eso pierden valor los activos y se aplica una depreciación. La depreciación, su idea es que las empresas, para que no pierdan el valor de su empresa con los activos que tienen, puedan ir guardando una cantidad de dinero para que en el momento en que se acabe de depreciar el activo pueda reemplazarse. Ahora, esa cantidad que va guardando tiene un efecto en los impuestos. Si yo guardo dinero que voy a gastar después, pero lo voy guardando, la depreciación lo que permite es, bueno, la ley lo que permite es que el monto que se guarde por la depreciación sea tomado como un gasto deducible de impuestos. De todos los ingresos que tiene la empresa, se puede deducir, una empresa puede deducir sus gastos, no sé si tengo por acá, sus costos y sus gastos, que sean esenciales para el funcionamiento de la empresa. Y solamente sobre la utilidad que recibe al final es sobre lo que va a pagar impuestos, nada más. Si hacemos deducible la depreciación, significa que eso va a contar como un gasto, sin que se haya hecho todavía. O sea, en realidad el dinero va a quedarse guardado en la empresa, que de hecho en la práctica queda trabajando, ¿no? Como parte de la actividad de la empresa. Y entonces, si depreciamos mucho, vamos a pagar menos impuestos al final, porque la cantidad de la utilidad que sale al restar ingresos menos costos, los gastos, va a ser menor. No sé. Aquí pongo los signos. Pues tiene esa ventaja fiscal, la depreciación. Pues son los ingresos menos los costos y los gastos, nos da la utilidad de los impuestos, menos los impuestos, nos da la utilidad. Ahora, si se ponen listos los empresarios, pues dirían, pues voy a depreciar todos mis activos muy rápido, ¿no? Para que tenga muchos gastos y compre cosas nuevas y así voy a pagar poquitos impuestos. Entonces, para que no pase eso y solamente se deprecie de una forma razonable, la autoridad ya definió unas tasas de depreciación para cada tipo de activo.
No es lo mismo una mesa a un carro. Entonces, en este apunte que les voy a pasar en un momento, hasta el final tenemos, de hecho, la copia de la ley del ISR. Ya está bien en amarillo los conceptos importantes, ¿no? Acá nos define lo que son los activos, lo que son los gastos diferidos, qué es lo que se deprecia, qué es lo que se amortiza, las tasas de depreciación y amortización. De hecho, aquí este artículo 33 es sobre la depreciación y del 34 en adelante son sobre estas son amortizaciones y estos son las depreciaciones. Ahorita les digo qué es la amortización. Entonces, aquí van definiendo, por ejemplo, construcciones que se deprecia 5% al año y todos los casos especiales, ¿no? Pero digamos que ya tienen aquí resaltado los automóviles, equipo de cómputo, 30%. Ya tienen ahí las tasas más importantes. Y bueno, digamos que ahí está el sustento legal. Entonces, para que no abusen los empresarios, ya están definidas por ley cuánto se puede depreciar un activo. Ahora, volviendo acá. La depreciación en sí es algo que no sale de la empresa, dinero que no sale de la empresa. Y como no sale de la empresa, cuando veamos la evaluación económica, va a afectar a lo que llamamos el flujo neto de efectivo, que sería el efectivo que realmente salió, que quedó en la empresa. Pero eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda de lo que es la depreciación? Sí, profe, entonces, la depreciación, digamos que es como la pérdida de valor de un activo en el tiempo. Sí. Ok, entonces aquí nos dice que hay un límite o una restricción permitida de una depreciación de un activo, ¿no? Ajá, Que sí no, lo que es lo que usted dice, que no se puede, que no, un empresario no puede abusar de más. Pero ahí es donde es lo que no entendí muy bien. ¿Por qué se toma de esa manera? ¿Por qué hay una restricción o por qué se ve así? Porque la depreciación es deducible de impuestos. Si dejaran que se depreciara todo, por ejemplo, que yo voy a comprar una computadora, la ley me dice que puedo depreciarla 30% al año. Si yo dijera, no, pues yo quiero depreciarla toda en un año, el 100%, entonces la depreciación que está incluida en los gastos sería muy grande, se incrementan los gastos. Al restar mis ingresos menos mis gastos, ya no tendría utilidades, al menos contablemente. Y por lo tanto ya no pagaría impuestos. Entonces, al abusar de eso, se estaría haciendo una evasión de impuestos. Y pues todo el mundo tiene que pagar impuestos, ¿no? Si no, ¿de dónde sale mi sueldo? Entonces, por eso tiene que haber ese límite. El límite en No, sí o sea, es para los impuestos, perdón. ¿mande? El límite en sí Sí, es para que el empresario ahora sí que pague impuestos, ¿no? sí, para que no se abuse y sí llegan a pagar impuestos. También aparte del reparto de utilidades a los trabajadores, etcétera, ¿no? Ahora sí, ¿algo más? ¿Una pregunta de algo? Bueno, la amortización es un concepto muy parecido a la depreciación. Ya hablamos en los activos que había activos tangibles e intangibles. La amortización se aplica a los activos intangibles, pero los activos intangibles no se vuelven obsoletos, ¿no?
sea, si tengo el diseño de un logo, no va a dejar de funcionar. Puedo cambiar su diseño y renovarlo, ¿no? Para renovar la marca, pero en sí no deja de funcionar, no se desgasta. Y así también el pago de propiedad intelectual. Si tengo una patente, pues no se va a desgastar la patente, ¿no? Entonces, la amortización es lo que aplicaríamos a esos activos intangibles. La palabra de amortización se utiliza en el sentido de hacer un pago, de estarle pagando a la empresa por ese activo. Vamos a usar la misma palabra cuando veamos las tablas de amortización que utilizamos en el financiamiento, pero no son lo mismo. Si ahorita acuérdense que hablar de la amortización de los activos intangibles no es lo mismo a una tabla de amortización de un financiamiento. Solamente usamos la palabra para hacer un pago. Se entiende amortizar algo, significa que estamos pagando algo. Entonces, con la amortización lo que hacemos es, si yo invertí en una licencia de software, por ejemplo, o en los gastos preoperativos o en los gastos de instalación de la empresa, ¿cómo podría la empresa recuperar esa inversión? Entonces, cada año va a aplicar la amortización a esa inversión, va a retener, va a aplicar la amortización como si fuera un gasto para, obviamente, deducirlo de impuestos e ir recuperando lo que se pagó en esa inversión inicial. Ese dinero tampoco sale de la empresa, porque en sí ya salió cuando sí se hizo el gasto, ¿no? Ya solamente se va recuperando. Contablemente las cuentas de activos intangibles, si teníamos 100,000 y se deprecia 10% al año, pues va a ir disminuyendo un 10% cada año. 100,000 menos el 10% sería 90, ¿no? Entonces, el valor de esa cuenta, de ese activo intangible, baja a 90 después de un año. En el siguiente año baja otros 10,000, bajaría a 80,000, y así consecutivamente hasta que se vuelve cero. O sea que ya se recupera por completo la inversión que se hizo en ese activo intangible. Para la tasa de amortización, también están sus tasas en la ley del ISR. Casi siempre son del 15%, si no recuerdo mal. Es lo que decía. Periodos preparativos 10%, regalías, derechos de autor, esas cosas 15%, cargos diferidos 5%. Bueno, esas son las tasas que normalmente bueno, entonces, la amortización se aplica de la misma forma, pero es diferente a la depreciación. Además, se aplica una depreciación a los activos tangibles por los motivos de obsolescencia y desgaste, y la amortización a los activos intangibles con el motivo de que la empresa recupere la inversión sobre esos activos. Bueno, esa inversión adelantada. Entonces, también decimos que el pago de servicios, por ejemplo, decimos que se amortizan, o sea, que se pagan. Si estamos pagando la renta de una licencia, o sea, que no compramos la licencia del software, sino que lo estamos rentando, como es con el Office. Ese podemos decir que se está amortizando, pero se amortiza por completo pagando el derecho de ese software, ¿no? También podríamos decir que amortizamos el pago de la luz, o del teléfono, o del internet, pero en el momento en que se disfrutan, se pagan. Entonces no hay una tasa de amortización para esas cosas, sino solamente estamos pagando el servicio. ¿Sí me siguen?
como pago del servicio también es un gasto que es deducible, ¿no? Que funciona igual. Entonces, lo que usamos para las depreciaciones es el cálculo de la depreciación en línea recta. Ahorita vamos a ver que esto equivale a lo que nos dice la ley, a las tasas de depreciación que nos dice la ley. Pero para motivos de examen, bueno, que ustedes, y de ejercicios, y de la actividad que les voy a dejar, van a utilizar esta fórmula para hacer las depreciaciones. Eso es para calcular depreciaciones. Y eso para comprender el concepto. Aunque para su proyecto, que les quede muy claro, para su proyecto no van a usar esta fórmula, van a usar las tasas de depreciación de la ley del ISR. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Bien, ahorita vamos a ver que son equivalentes, pero para su proyecto no usan esto, usan la ley del ISR, las tasas de depreciación. Si veo en algún proyecto que me salen con valor de salvamento o vida útil, tiene 0, si ya de plano. No se vale que pongan esto en el proyecto, lo estoy repitiendo 1, 2, 3 veces, ¿no? Nunca falta alguien que pone estas cosas en el proyecto. Nunca, no sé por qué. Pero bueno. Entonces, solamente para motivos de ejercicios en la clase y del examen vamos a ocupar esto para entender el concepto. Entonces, la depreciación en cada año, en línea recta, va a calcularse con esta fórmula. P es el valor de adquisición, o sea, cuánto nos cuesta comprar el activo. V es el valor de salvamento. Cuando se acaba de depreciar algo, teóricamente, bueno, contablemente, sigue valiendo en el mercado. Si un carro se deprecia en 4 años, pues un carro con 4 años de antigüedad no vale 0, no lo van a regalar, sino que sí tiene un valor que se puede rescatar al venderlo, ¿no? Pues ese es el valor de salvamento, ¿no? Lo que vamos a rescatar cuando vendamos el activo. Y N sería la vida útil del activo, lo que se considera que es que va a durar el activo antes de depreciarse por completo. Pues, si se fijan aquí con este concepto del valor de salvamento, el que se deprecie contablemente y que contablemente sea igual a 0 no significa que el activo no valga nada. O sea, sí hay algo que se puede recuperar de ese activo. Entonces ahí recuerden eso, ¿no? Pues vamos a ver un ejemplo. Dice, el equipo de transporte con valor de 400,000 tiene una vida útil de 4 años, con un valor de salvamento del 50% del valor de adquisición. O sea que después de los 4 años vamos a poderlo vender al 50% del valor de adquisición. Entonces, aplicando la depreciación, el valor de adquisición menos el valor de salvamento, el 50% de 400,000, nos da 200,000, ¿no? No sé por qué, por algún motivo, cuando hacen un ETS, no captan la idea de cuánto sería el valor de salvamento. Muchos reprueban por eso. ¿Ustedes creen? El 50% de 400,000, pues es 200,000, ¿no? Está muy claro, pues bueno. Entre la vida útil y ya nos da 50. Significa que este equipo de transporte se va a depreciar o va a perder valor 50,000 pesos al año. Esto se puede representar en una línea recta. Tenemos la ecuación de la recta que ustedes ya deben conocer, que son 400,000 la ordenada al origen, valor de adquisición, menos la tasa de depreciación anual por X, donde X va a representar el paso del tiempo en años, porque esta es una depreciación anual, entonces X son los años. Entonces, al ir cambiando el valor de X, al avanzar los años en el tiempo, aumentar los años,
va disminuyendo el valor del activo, que sería representado por Y. ¿Sí me siguen? Sí. Ahí. Bueno, en la ley del ISR no tiene contemplado un valor de salvamento. Si no tenemos un valor de salvamento, entonces la depreciación anual sería de 100,000 y la ecuación de la recta sería así, ¿no? Y en el cuarto año ya vale cero el activo. Lo que hacen para la ley del ISR es que ya implícitamente la autoridad está definiendo cuál es su valor de salvamento. Si un 100% de un activo tiene una vida útil de 4 años, al dividir 100% entre 4, tenemos un 25%. La tasa de depreciación del activo en la ley, que nos aparece ya en la ley, es solamente la tasa del 25%. Para calcular la depreciación, pues solamente calculamos el 25% del valor del activo, ¿no? Ya no está los 100,000. Eso es lo que están haciendo en la ley. No hablan de vida útil, pero sí ya está implícito en la tasa de depreciación. Entonces, vamos a ver el ejemplo de una computadora. Tenemos para una computadora, la ley del ISR nos dice que se deprecia un 30%. Esto ya contemplándolo para tu proyecto. Entonces, va a ocurrir que en el año 0, o sea, en el momento que se adquiere el activo vale 10,000, ¿no? En el año 1, 2 y 3, la depreciación del activo va a ser de 3,000, o sea, del 30% de 10,000. Pero al finalizar el año 3, pues su valor ya fue 10 menos 3 es 6, ¿no? 6 menos 3 es, 10 menos 3 es 7. 7 menos 3 es 4. 4 menos 3 es 1,000, ¿no? Entonces, esos 1,000, ese resto se deprecia en el siguiente año. Así es como manejarían la depreciación del activo del equipo de cómputo. Y se los pongo porque pues, es particular el caso por tener una tasa del 30%. Las demás normalmente son que del 5, del 10, del 20, del 25%. O sea, no van a tener un problema de que se deprecie el resto en un año, en el último año. Entonces ahí nomás les pongo el ejemplo del equipo de cómputo para eso. Y el valor del activo, pues como les dije, ¿no? 10 menos 3 pues es 7, 7 menos 3 es 4, 4 menos 3 es 1. Y al final, ya hasta el cuarto año se deprecia, llega a 0, ¿no? ¿Sí queda claro esto? ¿Esa tabla es la que vamos a hacer para nuestro proyecto? No, ahorita les voy a enseñar. Esto de hecho se los pongo. Aquí este es cómo se aplica la depreciación. Esto sí lo van a hacer para su proyecto. Y esto, solamente de cómo va a ir disminuyendo los activos, es solamente para que se entienda el concepto. Esta no la van a poner en su proyecto, esta no. Aunque también a veces, bueno, casi siempre lo ponen y no debería de estar, pero bueno. El valor de los activos se puede calcular con la ecuación que les dije, ¿no? Cuando el X vale 1, o sea que pasa un año, pues el valor del activo que es Y vale 7,000. Cuando X vale 2, les va a dar Y igual a 4,000, etc. Entonces, ya comentamos esto de que están incluidos en los costos y gastos, ¿no? A ver, un ejemplo como el que van a tener para su examen o para la tarea que les voy a dejar. De hecho, es igualita a la tarea que esta, ¿no? Vamos a suponer que tenemos 3 activos. Ese es su valor de adquisición y su vida útil. Entonces, lo primero que les pido es que
calculen la depreciación de cada activo. Aquí estoy contemplando un valor de salvamento del 20% del valor de cada activo. O sea que después de, cuando termine su vida útil, van a poderlo vender en el 20% de estas cantidades, ¿no? Entonces el 20% de 50,000 nos da 10,000. 20% de 90,000 nos da 18, el 20% de 175 nos da 35, ¿no? Aplicando la fórmula, recuerden ahí con vida útil diferente, ya llegamos a la depreciación anual de cada uno de los activos, la A, del B y del C. Ahora, lo que les pido como segundo paso es que calculen el valor total de la depreciación anual, que en sí esto es lo que necesitamos para su proyecto, que tengamos la depreciación de 5 años de cada activo y hagamos la suma de esas depreciaciones. Esta suma de las depreciaciones es lo que vamos a utilizar en el flujo neto de efectivo. Por eso hago que lo hagan, ¿no? Y ustedes en su proyecto van a tener varios activos, varios tipos de activo, con diferentes tasas, con diferentes apreciaciones. Entonces, esto sí es lo que van a tener que en su proyecto. Ahorita se los remarco. Por ejemplo, ahí en ese ejemplo que nos muestra, por lo que veo, en los 3 activos, a la excepción del A, todo se mantiene igual, ¿verdad? Sí, es en línea recta la depreciación. La depreciación va a ser la misma en todos los años. Ah, eso es lo que quiere decir el línea recta. Años. Línea recta es la ecuación que les puse. La depreciación es la pendiente de esa recta. La pendiente pues es la misma. Que si estuviéramos en clase presencial, les pondría, pues, ¿de dónde viene la ecuación de la recta? ¿Se acuerdan de la ecuación de cómo se calcula la ecuación de la recta con la formita de la pendiente y de punto pendiente? ¿No se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, pues ni modo, hasta se lo perdieron. Bueno, entonces, lo primero que les pido es que calculen la depreciación anual de la suma de todos los activos. Y después ya solamente con motivos de entender el concepto, esto ya no va en su proyecto, solamente se los pregunto en el examen para que no se aburran. Les pido calcular el valor total de los 3 activos. Ahora sí, ¿cuánto valen los activos? O sea, de su valor de adquisición van a irle restando la depreciación y van a tener aquí el valor de los activos para cada año. Eso lo pueden hacer de 2 formas. A este valor de adquisición le restan la depreciación anual que calcularon acá, ¿no? 10,000, pues 50 menos 10, 40, 40 menos 10, 30, 30 menos 10, 20, 20 menos 10, 10, 10 menos 10, ya es 0. O construyen la ecuación y así van haciendo sustituyendo el valor de X para cada año. En el año 1, pues X vale 1, en el año 2, X vale 2, y ya les da el valor del activo como Y para cada uno por separado, ¿no? Pues acuérdense, aquí está, esta es la depreciación anual, es la pendiente, siempre se resta, y el valor del activo es la ordenada al origen. Pues así ya tendríamos el cálculo del valor de los activos durante los 5 años y la suma de esos valores. Hago que les hagan la suma del valor de los activos porque es mucho más fácil decirles, preguntarles, ¿cuál es el valor de los 3 activos en el año 4? Ah, pues es este número, ¿no? Ya me responden eso. ¿O cuál es el valor de los activos en el año 2? Pues es este número, ya me responden eso. Así que si les viene en el examen, pues probablemente les venga así. ¿Sí queda claro esto? Sí. Sí, profe. De nuevo, les repito, este no va en su proyecto, aunque contablemente lo van a ver reflejado en la cuenta de de la depreciación.
los activos. Cuando veamos los estados financieros, van a ver que la resta de la cuenta de activo menos la depreciación acumulada de ese activo, pues va a ser igual a esto. El valor del activo dependiendo de cada año. Pero eso ya se ve contablemente. Bueno. Profesor, Ajá, dime. para obtener el valor de salvamento, ¿nosotros escogimos cualquier porcentaje? Para motivos académicos de aquí, de este ejercicio y del examen, yo les voy a poner el dato. Para motivos de su proyecto aplicando la ley del ISR, ahí no hay valor de salvamento. Ya está implícito con una tasa de depreciación. No les menciona nunca la ley un valor de salvamento. Solamente se aplica la tasa. ¿Sale? Sí, gracias, profesor. No le inventan ustedes. Yo se los pongo en los ejercicios y en la ley no hay. Bueno, entonces, lo que van a hacer hoy es este ejercicio. Ahorita les paso el apunte, que es básicamente lo mismo del ejemplo que está acá arriba. Y esta tabla, que es lo que estaba poniéndoles ahorita, déjenlo cambio de lugar porque no va aquí. Voy a poner en amarillo para que, pues para formulación y evaluación de proyectos, o sea, para ustedes, y esto porque uso este apunte en otros lados, lo que van a hacer ustedes es esta tablita. Y de hecho es muy probable que acaben haciendo los mismos activos porque son muy parecidos los proyectos. Pues aquí tenemos el valor de adquisición que serían la suma de todos los activos al mismo tipo. Acuérdense, ustedes hicieron tenían varias. Esas son las tasas que usted dice que ya son fijas, ¿no? En las que ¿cómo se llama? Que sería para el proyecto. Sí, ya son estas. Si les da flojera buscarlas en la ley que les puse abajo, ya las tienen aquí. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Esto es lo que van a poner en su proyecto, una tabla como esta. Lo más probable es que les digo que sea la misma, porque todas son, casi todos los proyectos usan este mismo tipo de activo. Si ustedes no usan, por ejemplo, equipo de transporte, pues no lo ponen ya, ¿no? Pero estas cantidades, estos serían los totales de cada uno de los tipos de activos. Si ustedes tienen que 10 mesas, 10 sillas, 10 anaqueles, otros muebles, la suma de todos esos pues, es esta. Ya esa suma es la que le aplica la depreciación. ¿Sí me siguen? Sí. Profesor. Básicamente ya están las tasas para que las apliquen. No quiero ver valor de salvamento o vida útil en el proyecto. Repito, si veo algo de eso, es cero automático. Ya hasta se los dejé ahí más bonito. Entonces, y después tenemos el ejercicio. Ahora, en este apunte también viene lo que es la depreciación acelerada. Ustedes en
economía de la ingeniería o ingeniería económica, no sé cómo se llama la materia que llevaron, también tenían que haber visto la depreciación acelerada. Esta no la vamos a aplicar aquí. Aquí la van a tener, pero no la vamos a aplicar. ¿Sale? Ahí lo tienen como referencia. Y aquí está la diferencia de graficadas las depreciaciones, el valor de un activo, la diferencia de una depreciación en línea recta con la depreciación acelerada. Pero solamente nos vamos a ocupar nosotros de la línea recta, nada más. También ahí este es un ejercicio, pero para la depreciación acelerada, ¿no? Ese ya no le hacen caso. Y la referencia de la ley. Bueno, entonces, lo que hacen de aquí a las 8:30 es este ejercicio. Hasta acá, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Y me acuerdan que este sí lo revisemos la próxima clase, porque este no es sobre los datos de su proyecto, es sobre lo que está aquí, ¿no? Sí, está bien. Bueno, entonces, déjenme les paso el archivo. Se sube hoy hasta antes de las 8, ¿verdad? 8 de la noche. No, siempre las tareas de trabajo continuo les pongo normalmente un día antes de la próxima clase. Ah, O sea, ok. sería hasta mañana antes de las 8. Solamente los exámenes sí les pido que sean el mismo día. Sí, está bien. Entonces, ustedes son 4,83. Segundo parcial. Sesión. Ok, ahí va. Según yo ya está. Ya bajen el archivo y hagan ese ejercicio. Ya saben, si tienen alguna duda o pregunta, pues me avisan, yo aquí me quedo. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Y vayan a quien le haya tocado esto, pues que vaya adelantándolo para su proyecto, ¿no? Que no le quede al final. Pero ya con los datos de su proyecto, para su proyecto. Profe, lo de los ingresos, dijo que era necesario obtener antes lo que es el punto de equilibrio, ¿no? Sí, es lo más conveniente para tomar eso como referencia. Así que espérense. Que de hecho, si se fijan en el archivo que comentamos la clase pasada, ya lo modifiqué. Ah, ok. Pero sí, espérense. Sí, bueno, es que a que veamos el punto de... esa parte me tocó a mí y tenía duda porque había comentado que para, digamos que para efectos de precisión, lo mejor sería esperar el punto de equilibrio y ya de ahí calcularlo. Sí, de ahí después el punto de equilibrio.